derrotado. David no cayó en ese momento, cayó cuando dejó que su relación preciosa con Dios se minara poco a poco. Pensemos en esto, el Espíritu Santo es el que lo dice. Qué dolorosa la vida de Elí. 40 años al frente del pueblo de Dios. 40 años sirviendo a Dios. Y vamos a cuestionar ahora que no serviría a Dios con entereza. Para nada. En primer lugar, porque no podemos juzgar. Y en segundo lugar, porque realmente la Biblia habla de un hombre que conocía al Dios de Israel. Porque si él no lo conociera, no podía dar el consejo. Cuando vuelvas a escuchar la voz, habla que tu siervo escucha. Porque en ese corazón ya había hablado la voz de Dios. Podía hablar de lo que ya él conocía. Qué triste ver el juicio de Dios sobre este hombre. Y no por cosas grandes. Sencillamente porque no puso mano dura con sus hijos. Porque les pasó la mano. Miren hasta qué punto llega el Señor con este problema de las pequeñas cosas. Una vida destruida porque en el hogar, en el lugar donde nadie está viendo, estaba teniendo una actitud que no agradaba a Dios, dejando que sus hijos hiciesen lo que bien les parecía. Y quizás el hombre público, el sacerdote de Dios, el profeta de Dios, era admirado, era bien visto. Se pensaba que estaba sólidamente su vida edificada sobre buen fundamento. Sin embargo, allí en el hogar, en el lugar privado donde nadie ve, pero el Señor siempre está viendo, había fallas que a la postre lo llevarían al fracaso. Sacerdote de Dios, padre de familia, mira por tu hogar. Dios te ha puesto para ser cabeza. Dios te ha puesto para cuando sea necesario, con amor, pero con firmeza, pongas mano dura, porque las pequeñas cosas destruyen las grandes vidas. Las grandes obras que Dios ha hecho en nuestra vida son destruidas por esas pequeñas cosas. Que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a entender lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Pero la vida cristiana no tiene por qué ser un fracaso. Por 4 cosas muy sencillas. En primer lugar, es que nuestro guía es infalible. Bendecimos a Dios. Dice en Isaías 35:8, por eso tengo esta nota acá: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien lo acompañe, de tal manera que ni aun los insensatos yerren. Bendito el nombre del Señor. Mientras tengamos los ojos fijos en Jesucristo, no tenemos por qué fracasar en la vida cristiana. Cuando Pedro anduvo sobre las aguas, el milagro pudo ocurrir mientras tenía sus ojos fijos en Cristo. Pero dice el texto que leímos, dice así literalmente: y Pedro, viendo las olas, viendo el viento, empezó a hundirse. Cada vez que empezamos a hundirnos es porque quitamos la vista de Jesucristo. Cada vez que tenemos la vista fija en Jesucristo, podemos pasar incluso por encima del problema, porque el problema siempre ha estado ahí, siempre habrán dificultades, pero Cristo siempre ha estado para ayudarnos y sostenernos, para guiarnos a la Canaán celestial. Mientras tengamos los ojos fijos en Cristo, tendremos victoria. No mires al lado. Tú no estás aquí para mirar al otro. Tú no estás aquí para mirar el problema. Tú estás aquí para mirar a Jesucristo. Y si miras a Jesús, tendrás victoria en el nombre del Señor. Dice también en Hebreos 2:18:
Por eso la vida cristiana no tiene por qué ser un fracaso. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Nos dice la palabra también en Judas 24, porque poder es prometido a aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. A Él sea la gloria, Él es poderoso. En estos días he estado reflexionando con los hermanos en este detalle. No es que no lo supiéramos, es que a veces tenemos que volverlo a interiorizar. El mismo poder que se derramó sobre Jesús de Nazaret, ese mismo poder, porque fue el Espíritu Santo, el mismo poder que se derramó sobre los apóstoles, al punto que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ese mismo poder está sobre ti y sobre mí. A Él sea la gloria. ¿Crees eso? ¿Puedes creerlo de verdad? A veces decimos sí y no sabemos. A veces decimos sí, no interiorizamos. El mismo poder está sobre nosotros. A Él sea la gloria. Y Él es poderoso. Decía el apóstol Ángel María Hernández, el Espíritu Santo no es débil. Nosotros somos débiles, pero Él es poderoso. Aleluya. Dejemos que ese espíritu nos sostenga. La vida cristiana no tiene por qué ser un fracaso. Y por último, no tiene por qué ser un fracaso porque la victoria es anticipada. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Aleluya. Nosotros no tenemos que esperar al final del capítulo. Nosotros sabemos que en Cristo tenemos la victoria. Aleluya. Pero ¿cuál es el remedio? Porque sería querer tapar el sol con un dedo si no confesamos que hemos caído a veces, que hoy quizás ahora mismo está alguien en el proceso de hundimiento. Aunque gloria al Señor, aquí está Jesucristo, el mismo que extendió la mano, el mismo que a tantos nos ha extendido la mano en los momentos de duda, en los momentos de fracaso, en los momentos de hundimiento. Está aquí en esta noche para restaurar lo que haga falta ser restaurado. ¿Qué hace falta entonces para resolver el problema? En primer lugar, hace falta confesión de pecado. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Gloria a su nombre. Las primeras palabras que salieron de los labios del divino Nazareno fueron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra que cruzó por el Hijo de Dios cuando empezó a predicar fue arrepentimiento. Que nuestro corazón sea sencillo. La prueba de la humildad está en el reconocimiento, no en la postura, no en la apariencia, porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Arrepentimiento y confesión, éxito y triunfo, cada día humillados delante del Señor, sabiendo que lo que tenemos, si algo somos, a Dios lo debemos y a Él sea la gloria. Arrepentimiento para perdón, arrepentimiento para vida. Bendito el nombre del Señor. Para que nuestra vida pueda ser consagrada y podamos realmente hacer nuestra esta frase del apóstol en Romanos 12 del 1 al 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último, debemos tener una conciencia constante conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tengo que confesar
Perdonen.